iglesia, busca ahí en su Biblia el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Alabe al Señor cuando lo tenga. Aleluya. Mateo 6, versículo 33. La palabra de Dios dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cierre sus ojos, hermano. Pida al Espíritu Santo que hable a su vida. Pida al Espíritu Santo que hable a su corazón, que sea palabra de fuego, semilla que germine en cada uno de nosotros. Padre Celestial, que tú estás con nosotros. Espíritu Santo, ministra esta tarde, Señor, que seas tú el que hable a través de mis labios, Señor, con carbón encendido, que sea palabra de fuego cada uno de mis hermanos, sabiendo, Señor, que hablas tú a través de tu palabra, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor. Amén. Tome su asiento, hermano. Esta tarde el sermón se llama Buscad, así nada más, buscad. Mateo 6:33 es claro, dice, se lo leo de nuevo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primeramente, ¿qué es lo que debemos buscar, hermano? Mateo 6 empieza y dice: el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué es este reino, hermano? Es un reino celestial, es un reino único, es un gobierno único que se rige solamente donde reina el Padre, aleluya, y a la cual debemos sujetar cada una de nuestras vidas. Y su justicia dice que es la salvación divina realizada en el creyente. Esa es ya la justicia efectuada en cada uno de nosotros. Debemos tener en claro que este es un mandamiento del Señor. Eso se lo decía a sus discípulos. Dicen: buscad primeramente. Ciertamente sus discípulos tenían angustias, sus discípulos buscaban satisfacer sus propias necesidades, pero la palabra de Dios, desde el capítulo 5 y el capítulo 6, viene el Señor hablando sobre los tesoros del cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Él le decía a sus discípulos: no te afanes sobre esta vida, simplemente busca primero el reino de Dios y su justicia. Prepárese con la Biblia, hermano, va a ir en su lugar, ahí en silencio va a estar leyendo las citas que le voy a estar dando, porque nosotros sabemos claramente que nos regimos a través de la palabra de Dios, y vea que el Espíritu Santo está hablando hoy a su vida. Mateo 6:19 dice: no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Aquí el Señor decía que no te afanes en las cosas de la vida, no hagas tesoros en la tierra, no hagas cosas ostentosas, que simplemente tu carne va a llevar a que tengas ese ego tan alto, esa situación a veces de creernos más unos que los otros. Pero ciertamente Mateo 6:19 dice: no te hagas tesoros en la tierra. El no es definitivo, el no es una orden. Ese no te dice si quieres, si puedes, después de los 20 años o antes de los 50, como normalmente el gobierno en esta vida es lo que nos dice. No sé si escucharon el famoso meme que andan diciendo sobre la candidata Xochitl Gálvez, que dice que si antes de tus 50 no hiciste un patrimonio, pues eres un tonto, eres un algo. Pero dice la palabra de Dios: no te hagas tesoros aquí en la tierra. No hay necesidad por qué estar afanándote que antes de tus 50 años tienes que tener un patrimonio. ¿Sí lo entienden, hermano, el día de hoy? ¿Sí? ¿Cuántos vieron ese logo que estaba haciendo Xochitl Gálvez? Ella procura que dice que sí, humanamente dice: haz tesoros en la tierra. Antes de tus 50 ya tienes que tener casa, antes de tus 50 tienes que tener un carro, pues mínimo una moto. Pero la palabra de Dios vuelve a decir no, que es un definitivo, que es una ordenanza del Señor: no lo hagas. Porque también dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
Si tu corazón está en las riquezas, si en tu corazón está la avaricia, si en tu corazón están las cosas materiales, o a veces también fíjate que pasa que tienes primeramente tu familia, tu trabajo, las cosas que te benefician, y todo eso es lo que debemos soltar de nuestras manos. No afanarte de la mañana, no afanarte del mañana, el que puede ser pasar mañana. Me decía un compañero de trabajo, me dice, oye, ¿a poco a ti no te gustaría tener una casa, no te gusta tener un carro? Mira, hay muchos jóvenes de tu edad que ya tienen su propio departamento, hay muchos jóvenes de tu edad que ya tienen su propio auto, y me ha ofrecido muchos trabajos muy buenos que me benefician totalmente, pero yo le doy testimonio, digo, primeramente están las cosas de Dios, primeramente las cosas de arriba. Él trabaja en un hospital que es el Hospital Ángeles, y él me decía, mira, te doy este trabajo, te doy esto, en zonas que a lo mejor no tienes el estudio, pero yo te puedo echar la mano. Pero mira, ya no te voy a decir nada más el sueldo. Muchos buscamos el sueldo, buscamos cuánto me estás dando por cuando vaya. Pero dice, mira, desde que te conozco desde hace 2 años, ya miré que a ti no te importa el dinero, lo que a ti te importa son los días. Y te voy a decir cuáles son los días. Los días que tienes que trabajar son domingos también. Entonces ahí dice, mira, ya sé lo que vas a responder, me vas a decir que no. Yo ciertamente sí, no, los días domingos primeramente tengo que estar en la casa de mi Dios. Él me dice un fanático, él me dice absurdo, él me dice tonto, porque dice, es que mira, Dios no te va a dar de comer, Dios no te va a poner una casa enfrente, Dios no te va a poner un auto al frente nuevo del año, tú tienes que trabajar, tu Dios no existe. Pero sabemos que el Señor, dice la palabra de Dios, que no te afanes por todo eso. Usted sabe que es hermoso tener una habitación, es bonito tener una propiedad nueva, que sobre todo, pero si nuestra vida se está direccionando ya hacia los placeres mundanales, a sobre tener un patrimonio solamente humano, pero ya estamos dejando a un lado las cosas de Dios, sabemos que eso nos irá a perdición, el camino nos llevará a la muerte. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. No se duerma, hermano, ya acabo ya rápido, ya ve que yo predico rápido. La paz de Dios, debemos buscar ciertamente la paz de Dios con Dios y con los hombres. Lea ahí en Salmo 34:14, ahí en silencio, dice que nos debemos apartar del mal, debemos apartarnos del mal a toda costa. Busca la paz y síguela viviendo en santidad con Cristo. Busquemos siempre estar a favor de Cristo, siempre, me decía el siervo de Dios, el hermano Benjamín, él me decía, trata de robarle una sonrisa a Jesús, trata de robarle una mueca tan siquiera a Jesús de alegría. No trates de que, no hagas cosas que el Señor voltee el rostro de ti, siempre que el Señor te voltee para ver con ojos de amor, con esa sonrisa que siempre estará en su rostro, en su semblante. Apártate del mal, hermano, apártate del mal, hermana, eso que está desviando del Señor. Porque primeramente ese es el primer punto. ¿Qué debe de buscar el hombre? Debe de apartarse del mal, debe apartarse de lo terrenal, debe apartarse de lo que no le lleva al reino de los cielos, no afanándote aquí en la tierra, no afanándote con tu trabajo, no afanándote con las cosas que dices, yo estoy trabajando para esto, yo estoy trabajando para esto y me lo merezco, este teléfono, este carro, esta moto, yo me lo merezco porque yo trabajé. Debes identificar que eso es la parte carnal de tu cuerpo y que debe nacer un nuevo espíritu en ti. El segundo punto, hermano, es la pregunta, ¿dónde debe de buscar? Primeramente es, ¿qué debemos de buscar como hijos de Dios? ¿Qué debemos de buscar? Y el segundo punto, ¿dónde debemos de buscar? Primeramente dice que la palabra de Dios, según Salmo 119:105, que la palabra es lámpara es a mis pies, su palabra y lumbrera mi camino. Si algún día tú tienes una necesidad de un consejo del Señor, la palabra de Dios ahí está ciertamente todo, la lámpara que debe ir a tu vida. Si necesitas luz, si necesitas un camino, Salmo 119:5, lámpara es a mis pies su palabra. En la palabra de Dios debemos buscar primeramente, porque la palabra
Dios dice que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada y divinamente, por lo tanto la única regla de nuestra fe a la que debe ajustarse nuestra vida. Es el segundo punto doctrinal. De cada uno de nosotros nos debemos aprender cada memoria para saber que ciertamente en la palabra de Dios encontraremos todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes. Ahí en la palabra de Dios podemos encontrar esa vida eterna. Su segundo punto, ahí escudriñando las escrituras, lo dice Juan 5:39, y en la predicación de la palabra, Romanos 10:17, debemos escuchar la palabra de Dios, venir, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La predicación es parte fundamental para saber dónde encontrar, para saber dónde buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo cuando le es un testimonio, como niño siempre he oído las predicaciones que el siervo de Dios, el hermano Isaac, ha impartido a través de todas las iglesias, pero hay un tiempo, desde mi adolescencia, de mi juventud, que empieza a cobrar todo sentido la palabra de Dios en mi vida. Antes lo escuchaba como algo monótono, a lo mejor algo que, el siervo de Dios hace sus predicaciones, pero haciendo este sermón me recuerda una vez más de dónde debo buscar el reino de Dios y su justicia. En las predicaciones, muchos de nosotros a veces hacemos menos la predicación. Depende de quién sea quien vaya a predicar, si el siervo de Dios, el hermano Abraham, la hermana Noemí, y así vamos seleccionando. Simplemente el hermano es quien va a predicar, mejor no voy, quién sí voy. Pero la palabra de Dios dice, debes de buscar primeramente en la palabra de Dios, en la predicación, no en el hermano, no en la hermana quien va a predicar, sino en la palabra de Dios. Aleluya. Te repito nuevamente el segundo punto doctrinal. La Biblia es la palabra de Dios inspiradamente y divinamente, y por lo tanto la única regla de nuestra fe. Aleluya. Como tercer punto, para seguir buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, el tercer punto dice, ¿cuándo debo buscarlo? ¿Usted se ha preguntado cuándo debes buscarlo? Dice Proverbios 8:17 que debemos buscar a Dios desde antes del amanecer, desde que raye el alba, desde antes de que despiertes, desde ahora sí, como dicen, para ganarle a la alarma, levantarte agradeciendo a Dios, buscando su favor, buscando su misericordia, buscando su amor para cada uno de nosotros. Recordemos que cada día, dice la palabra de Dios, que Él renueva su misericordia para cada uno de nosotros, la renueva cada día. Entonces debemos acercarnos a Dios confiadamente, que dice, debemos buscarlo antes del amanecer, que sea lo primero que nos levantemos y digamos, gracias Señor, gracias porque me permites un día más de vida, me permites hacer nuevamente mis actividades, fortalece mi vida, en tus manos está mi día a día. ¿Cuándo debemos buscarlo, hermano? Es el tiempo hoy de buscarlo, no hay un mañana, no hay un ayer. Ciertamente, si no has buscado el reino de Dios y su justicia, este es el tiempo, dice la palabra de Dios, este es el tiempo aceptable para que tú te acerques a los brazos del Señor. Lea 2 Corintios 6:2, ahí dice que el tiempo es aceptable, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te ha socorrido. He aquí que el tiempo es aceptable, he aquí del día de salvación está aquí. Es hoy, es este momento que tú te debes de acercar a buscar el reino de Dios y su justicia. Es un tiempo aceptable, es un tiempo de gracia, es un tiempo donde el Señor te dice, ven, búscame, extiende su brazo hacia ti, pero tú tienes que tomar esta decisión esta noche para acercarte a Él. Aleluya. El número 4, hermano, como punto dentro de este texto, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo debes de buscar? Si en esta noche te estás preguntando cómo debes de buscar esto, si te lo estás preguntando, hermano, ya lo sabes. Si lo sabes, ¿cómo debes buscar el reino de Dios y su justicia? Lee ahí en Salmos 27, del 7 al 8, la palabra de Dios va a hablar a tu vida. ¿Cómo debes de buscar
buscar el reino de Dios y su justicia en oración y en súplica al Señor, constante oración, constante súplica, en esa comunión íntima con el Señor, esa intimidad personal con el Señor, en tu cuarto, en tu habitación, esa relación que ciertamente es como si estuvieras hablando directamente con tus padres, esa relación que tienes directamente hablando con tu pareja o con tus hermanos, estar en constante nada más comunicación. ¿Sí ya lo leíste? Salmo 27, 7 al 8, en oración y súplica al Señor, pero también dice el Señor que debes de buscarlo de todo corazón, de todo corazón. La palabra de Dios dice de mente, corazón, alma y cuerpo. Lee ahí Jeremías 29:3, que dice la palabra de Dios que si lo buscares de todo corazón y con toda tu alma, Él se regocija porque tienes una comunicación con Él. Búscalo con mente, búscalo con corazón, búscalo con todas tus fuerzas y con todo tu cuerpo, alimentando día a día tu alma, alimentando día a día tu ser con la palabra de Dios, alimentándote ciertamente con la palabra de Dios. Repito lo mismo, si tú tienes alguna necesidad, si tú tienes algún problema, aliméntate de la palabra de Dios y la lámpara de la palabra de Dios iluminará tu vida. La promesa es bella para aquellos que le buscan. Para aquellos que le buscan primeramente el reino de Dios, dice que lo buscaremos y hallaremos. Lucas 11:9, ahí lo dice la palabra de Dios. Esa es la promesa preciosa, que si buscas todo el reino de Dios y su justicia, dice la palabra de Dios, que lo podemos buscar y lo hallaremos. Lo hallaremos, hermanos, porque Él está a favor de nosotros. Él ha mostrado su gracia para cada uno de nosotros. Dice Lucas 11:19, buscad y hallaréis. También dice, buscadle y viviréis, según Amós 5:4, que le busquemos y viviremos por el resto de nuestras vidas con el Padre Celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos nosotros como humanos, debemos ciertamente ponernos a pensar las cosas materiales, las cosas que necesitamos aquí en la tierra, pero que solamente son, necesarias nada más, sin ostenticidad, sin lujos, sin tener de más, porque eso dice la palabra de Dios, que el corazón es engañoso del hombre, el corazón del hombre es engañoso, y tu corazón se puede desviar del camino del Señor. Tus cosas personales las debes de cuidar con sabiduría, sí, pero no ir demasiado más allá de idolatrarlo, una situación de ponerlo sobre las cosas de Dios, porque primeramente debe ser Dios en tu vida, debe ser Dios en tu vida, en tu familia, por sobre todas las cosas. No pienses en tu vida, no pienses en la duración de ella, si vas a vivir 50 años, si vas a vivir 20, si vas a vivir 10. Siempre tu mente, dice la palabra de Dios, que debes de tener la mente de Cristo. Poner tu mente en las cosas de arriba, no en las que están en la tierra, porque donde está Cristo, ahí está nuestra vida escondida en Él. No pienses, no hagas planes futuros. Recuerda que siempre Dios debe ser en primer lugar. Si tú tienes algún plan, si tú tienes alguna estrategia en tu vida, si tienes programado comprar, no sé, una casa, un departamento, un vehículo, siempre debes decir primeramente Dios. Si Dios quiere, si Dios me presta la vida, si Dios es su voluntad. Porque recuerda que si tu corazón se empieza a desviar sobre todas estas cosas, el Señor ya no está ahí. El Señor ya no está tomando la dirección de tu vida. Tú ya no estás poniendo primeramente a Dios en su lugar. Un testimonio, siempre he visto la mano de Dios poderosamente, pero un testimonio el de mi padre, que él decía que le iban a entregar un carro, le iban a entregar dinero y que tenía que estar ahí. Pero él dice, no, yo soy un siervo de Dios, yo predico la palabra de Dios, y es menester primeramente estar en la casa de Dios, que habitar con los moradores del mundo, que estar haciendo negocios con los moradores del mundo. Siempre Dios te va a recompensar
Si al Señor lo pones en primer lugar, Dios te va a recompensar, Dios te va a enaltecer. Si a Dios lo pones por el primer lugar sobre todas las cosas. Aleluya. No te preocupes qué has de comer, no te preocupes de qué has de vestir. La palabra de Dios ya lo da por hecho, la palabra de Dios lo ha prometido. Dice que Él dará el vestido, Él dará el alimento a cada uno de nosotros. Recuerda la palabra de Dios que dice ahí que si Él se preocupa por las aves de los cielos, si Él se preocupa por las bestias del campo, cuánto más nosotros que somos la corona de su creación, la corona preciosa de su creación, no nos dejará sin alimento, sin vestimenta. Somos valiosos ante Él, somos valiosos, somos preciosos, pero también es de nosotros primeramente preocuparnos primeramente por nuestra alma y por la eternidad de nuestra alma, ya que es más valiosa que nuestro propio cuerpo, porque este cuerpo se va a quedar, este cuerpo se va a pudrir, este cuerpo solamente queda como un testigo aquí en esta tierra de que Moisés Casasola estuvo aquí y nada más. La sierva de Dios, la hermana Séfora, igual su cuerpo se quedó aquí, pero sabemos que ella vive, ella está con el Señor Jesucristo y que su vida y que su alma ya es eterna. Ella no se preocupaba, ella fue un testimonio poderosamente en mi vida y me daba testimonios muy seguido. Me decía, hijo, no te preocupes por eso, no te preocupes por lo otro, Dios proveerá, Dios proveerá. Y si no provee, está dentro de su voluntad de Él. Ella se preocupaba más por su salvación, por su vida, por su alma, porque la vida es vana, hermano, no nos llevamos nada de esta tierra. Entonces esta noche el Espíritu de Dios dice, preocúpate por tu alma, preocúpate por la eternidad, pero preocúpate que tu alma viva, no que tu alma muera, sino que tu alma viva en la eternidad, buscando las cosas de ahí arriba, haciendo tesoros en el cielo y no tesoros aquí en la tierra. Dejemos que Dios siga proveyendo el alimento para nosotros, sigamos creyendo y dejemos que el Señor ponga nuestro vestido cada día. No te preocupes por qué vas a vestir mañana, qué vas a comer. Ciertamente, solamente nuestra preocupación debe ser que solamente que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, que nuestra oración siempre sea, Padre, danos el pan de cada día, nada más. No te afanes de que mañana qué vas a hacer y ahorrar y todo esto. Ciertamente sí, como humanos, pero sin el afán de hacer esto. Y si lo estás haciendo, si te estás afanando por el día de mañana, algún seguro de vida, algún vehículo, pues recuerda que todo eso se va a quedar. Tú vas a trabajar y ponle que se quede, alguien más lo va a disfrutar. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Ve que le dije, yo predico rápido. Gracias a Dios. Pero espero en Dios que su vida, que haya hablado el Espíritu de Dios a su vida. Volvamos a leer, hermano, esta palabra, Mateo 6:33, y que el Espíritu Santo haya hecho eco en su vida. Aleluya. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez más, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pasa la tarde, hermanos, si se ha hablado